Si hay algo que se parezca a un sistema operativo oculto que mueve los hilos del mundo, sin duda es el sistema financiero. Mueve billones, billones de dólares cada día y puede decidir el destino de países enteros. Y sin embargo, para la mayoría su funcionamiento es un completo misterio. Pues bien, vamos a intentar descifrarlo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene todo esto en pie? La verdad es que llevamos más de un siglo en una búsqueda constante de estabilidad, construyendo sistemas y viéndolos caer. Todo para evitar el colapso. Esta es la historia de esa búsqueda. Vale, para entender el sistema, lo primero es ir al origen de todo, a la pregunta fundamental, ¿de dónde sale realmente el dinero? Y ojo, porque la respuesta no es tan simple como pensar en gobiernos o en máquinas de imprimir billetes. A ver, resulta que hay, digamos, dos tipos de dinero. Por un lado está la base monetaria, que es el dinero que sí que crean los bancos centrales. Pero, y aquí está la clave, la inmensa mayoría del dinero que usamos es dinero bancario. Y este se crea literalmente de la nada cada vez que un banco comercial nos da un préstamo. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Imagínate que alguien deposita 1.000 euros en un banco. El banco por ley solo tiene que guardar una pequeña parte, una reserva, digamos 100 euros, y presta los otros 900. La persona que recibe ese préstamo, ¿qué hace? Pues normalmente lo deposita en su propio banco. Y el ciclo se repite. Ese segundo banco guarda 90 y presta 810. Y así una y otra vez. En cada paso se está creando dinero nuevo. La cantidad total de dinero se expande como una onda en el agua. Claro, con esta capacidad casi mágica de crear dinero, el mundo necesitaba urgentemente unas reglas. Y el primer gran intento de poner orden a nivel global se basó en algo que todo el mundo consideraba valioso y sobre todo tangible, el oro. Si echamos un vistazo a la historia del sistema financiero moderno, vemos que ha sido una transformación constante. Pasamos de la rigidez total del patrón oro a la época de los tipos de cambio flotantes en la que vivimos hoy. El patrón oro imponía una disciplina de hierro, ¿eh? Cada moneda tenía un valor fijo en oro, lo que garantizaba unos tipos de cambio súper estables que hicieron que el comercio mundial se disparase. El problema, que los países perdían el control de su propia política económica. En tiempos de paz, genial, pero en una guerra esa rigidez era insostenible. Y claro, con la Primera Guerra Mundial el sistema saltó por los aires. Después del caos absoluto de 2 guerras mundiales y la Gran Depresión, el mundo estaba desesperado por encontrar un nuevo plan, un sistema que funcionara. Y esta vez, la idea fue diseñarlo todo desde cero, con mucho cuidado. La escena es casi de película, imagínenlo. Estamos en 1944, la Segunda Guerra Mundial todavía no ha terminado y delegados de 44 países se reúnen en un hotel aislado de New Hampshire. Su misión, nada menos que diseñar un nuevo sistema financiero mundial para que la historia no se repitiera. Y el resultado de esa reunión fue una arquitectura global completamente nueva. Se crearon instituciones para supervisar toda la economía, con 2 pilares en el centro de todo, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial. Iban a ser los nuevos árbitros del partido. Y el sistema funcionaba más o menos así. A partir de ahora, la única moneda respaldada directamente por oro sería el dólar estadounidense. Todas las demás monedas del mundo fijarían su valor al dólar. El FMI vigilaría que todo funcionara bien y el Banco Mundial se encargaría de financiar la reconstrucción de la posguerra. Era un sistema que buscaba ser más flexible, pero con el dólar como rey indiscutible. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón. Si estas nuevas instituciones iban a ser los árbitros del mundo, ¿quién decidía las reglas del juego dentro de ellas? Pues bien, aquí está la clave. En el FMI, el sistema de voto no es precisamente un país un voto. El poder de cada uno depende de la cuota de dinero que aporte. Y resulta que quien más dinero pone, con muchísima diferencia, es Estados Unidos, lo que lógicamente le da la mayor capacidad de influencia en todas las decisiones. Y en el Banco Mundial, pues la historia es muy parecida. Con más del 15% de los votos, Estados Unidos tiene poder suficiente para bloquear cualquier cambio importante, porque se necesita una mayoría supercualificada del 85%. En la práctica, esto es un poder de veto. El nuevo orden mundial tenía un líder muy claro. Y la verdad es que Bretton Woods trajo varias décadas de relativa estabilidad. Pero como suele pasar, nada dura para siempre. El sistema estaba a punto de romperse, y al hacerlo iba a desatar unas fuerzas de globalización financiera que definen el mundo en el que vivimos hoy. Al final, para Estados Unidos el sistema se había convertido en un corsé, gastaba demasiado dinero fuera, sobre todo por la guerra de Vietnam, y ya no tenía oro suficiente para respaldar todos los dólares que había por el mundo. Así que en 1971, de forma unilateral, rompió el vínculo entre el dólar y el oro. Y de la noche a la mañana, el ancla del sistema simplemente desapareció. Y lo que vino después, sobre todo en los años 80, fue una auténtica revolución.
Impulsados por nuevas ideas políticas y ayudados por la tecnología, los gobiernos empezaron a derribar barreras. Se abrieron las compuertas, eliminando las reglas que hasta entonces habían controlado cómo se movía el dinero entre países. El resultado fue una explosión, no hay otra palabra. El capital empezó a moverse por el mundo con una libertad nunca vista. La cantidad de dinero que cruzaba las fronteras cada año se disparó, pasando de ser una pequeña parte de la economía a un auténtico torrente que, como vemos, alcanzó su máximo justo antes del gran batacazo de 2008. ¿Y este gráfico? Este gráfico lo dice todo. El valor de los activos financieros y de productos complejos como los derivados empezó a crecer tantísimo, que la economía real, la que produce cosas y ofrece servicios, se quedó pequeña a su lado. Las finanzas dejaron de ser el aceite que engrasa el motor de la economía para convertirse en el propio motor. Este fenómeno tiene un nombre: financiarización. Es básicamente ese cambio que se produce en una economía cuando la actividad de ganar dinero con el propio dinero se vuelve más importante y dominante que fabricar cosas o prestar servicios reales. Aquí se ve perfectamente la gran desconexión. La línea de arriba, el crédito financiero, se dispara hacia el cielo, mientras la de abajo, el comercio mundial de bienes, crece a un ritmo mucho más lento, mucho más modesto. El dinero financiero empezó a moverse a una velocidad y con una lógica propia, cada vez más alejada de la economía real a la que en teoría debía servir. Este nuevo sistema hiperconectado, desregulado y ultra rápido, no nos engañemos, ha creado fortunas inmensas. Pero también ha traído consigo una consecuencia inevitable: una nueva era de inestabilidad. Desde los años 80, las crisis financieras han dejado de ser algo excepcional para convertirse en una característica casi permanente del sistema. El mini crash del 87, la burbuja de las .com en el 2000, el colapso global de 2008, el patrón es evidente. La inestabilidad parece que está grabada en el ADN de este sistema moderno. Y así, volvemos a la pregunta con la que empezamos. Iniciamos este viaje buscando la estabilidad para evitar el colapso. Pasamos de un sistema rígido, como el oro, a otro anclado en el dólar, y de ahí a un sistema global flotante y sin anclas. Y cada solución, parece, trajo nuevos problemas. Así que después de un siglo de búsqueda, la pregunta sigue en el aire. ¿Está la próxima gran crisis a la vuelta de la esquina?